Hola queridos estudiantes, yo sé que para todos el último tiempo ha sido muy difícil. Estamos viviendo una situación que nadie lo esperaba, que nadie estaba preparado para ello, pero de todo corazón deseo de que no estén pasando momentos difíciles, que puedan dentro de toda esta situación tener calma y poder llevar la vida lo mejor que se pueda. Y en caso de que no estén pasando un mal momento, desde ya le mando un fuerte abrazo y mucho ánimo. El motivo, el cual nos convoca en este momento, es empezar desde esta semana a trabajar con lo que son cápsulas de contenido. Primero vamos a partir con todo lo que ya hemos visto a través de las distintas guías que íbamos mandando. Como ustedes saben, esta asignatura, Ciencias de la Salud, está focalizada para aquellos estudiantes que desean dedicarse a futuro a una carrera de la salud o que tenga que ver con biología en más profundidad. Por eso partimos este contenido a partir de la fisiología. Y eso es lo que vamos a ver en la cápsula de hoy. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Valga la redundancia, retroalimentar los contenidos referidos al estudio de la fisiología y a la organización de nuestro cuerpo que vimos en las guías anteriores. Partamos por lo más básico, que es la fisiología. La fisiología comprende una ciencia que se encarga de estudiar a los organismos vivos y a todas las partes que lo componen y cómo funcionan estas partes. La fisiología tiene su origen en la antigua Grecia, donde los primeros grandes filósofos, que sí, los filósofos eran grandes naturalistas y biólogos, empezaron a estudiar cómo el cuerpo iba cambiando. En un principio, fisiología estudiaba como todo lo que era físico, todo el mundo, toda la naturaleza, pero después se fue acotando a medida que pasaron los siglos a el campo del cuerpo, específicamente al organismo, ya sea animal o vegetal. La fisiología va a incluir todos los procesos físicos y químicos que pasan en nuestro cuerpo y se conoce como una ciencia interdisciplinaria e integral porque va a ir uniéndose a otras ciencias o a otras ramas del conocimiento más complejos. ¿Qué entendemos por un proceso fisiológico? Quiero que observen un minuto ese monito que está ahí. Podemos ver que señala al corazón, los pulmones, el estómago, los riñones, el cerebro. Un proceso fisiológico van a ser todos los procesos y acciones que lleva nuestro cuerpo para poder seguir funcionando a través del tiempo. Por ejemplo, mi corazón late para poder bombear la sangre y que esa sangre lleve los nutrientes y el oxígeno a las células que más lo necesitan. Los pulmones necesitan intercambiar gases y así vamos a ir viendo cada función. Estas funciones o procesos fisiológicos los podemos dividir en dos grandes tipos. Vitales, que van a ser procesos constantes, que si no suceden, el cuerpo muere, y momentáneos o no vitales, que pueden suceder en un momento u otro, pero si se frenan, no van a significar una muerte inmediata. Ambos son muy importantes para mantener la homeostasis. ¿Qué es lo que era la homeostasis? El proceso por el cual nuestro cuerpo se autorregula. Por ejemplo, si nuestros latidos bajaran mucho, la sangre no podría llegar el oxígeno y todo empezaría a funcionar de manera incorrecta y sería una reacción en cadena hasta la muerte del organismo. ¿Qué ámbito estudia la fisiología? Es lo que hablábamos recién. La fisiología es parte de la biología y se va a encargar de analizar desde las macromoléculas hasta incluso las poblaciones. Recordemos un poquito la materia de primero medio, las poblaciones eran grupos de seres vivos de la misma especie. Entonces, la fisiología va a incluir áreas de lo que es la química, la biología molecular, la biología celular y un poquitito de ecología. ¿Dónde trabajamos principalmente nosotros? Desde las moléculas hasta el organismo. Muy poco vamos a ver lo que es las poblaciones, pero sí lo vamos a tomar más adelante cuando ya dominemos lo que es este contenido.
¿Cómo organiza la fisiología del organismo? A través de distintos niveles de organización. Imaginemos esto como pequeños bloques que arman algo más grande. Por un lado, vamos a tener lo más básico, que va a ser el protoplasma, que va a considerarse como todas las reacciones que pasan dentro de lo que es una célula. La célula, por otro lado, va a funcionar de forma individual o de forma colectiva y uniéndose a otras células para formar lo que conocemos como tejido. Estos tejidos o grupos celulares van a dar origen a un órgano que ya va a tener una función un poco más específica. Del órgano vamos a saltar al sistema o aparato. Recordemos lo que hemos visto en las guías. Un sistema es un conjunto de órganos que funcionan de forma coordinada y aparte tienen un mismo origen embrionario, o sea, vienen del mismo grupo celular principal. En cambio, un aparato va a incluir varios sistemas, pero para una función común. Finalmente, cuando yo sumo todos mis sistemas y todos mis aparatos, voy a tener lo que conozco como organismo, que es cada uno de ustedes y yo de forma independiente. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué es importante tener sistemas y aparatos bien definidos dentro de nuestro organismo? No es que evolutivamente se hayan juntado porque sí los órganos, es decir, oh, tú eres muy similar a mí, funcionemos juntos. No, el sistema y el aparato nos ayuda a que un grupo de órganos especializados en funciones independientes se coordinen entre ellas en una gran función específica. Por ejemplo, la nariz, la tráquea, los pulmones, los bronquios, etcétera, se van a unir entre ellos para poder llevar a cabo el proceso de intercambio gaseoso. Estas funciones son muy específicas entre ellos. Además, van a trabajar con otros sistemas, se van a integrar con otros para poder producir un efecto en cadena. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el CO2 que se produce en las células para intercambiarlo por oxígeno, claro, es el pulmón con la nariz y todos ellos lo que hacen este intercambio, pero para poder llevar el CO2 y repartir el oxígeno, necesito integrarme con el sistema circulatorio. Ahí yo creo esta fusión entre ellos, o esta integración entre ellos, mejor dicho, para poder llevar a cabo este proceso vital y mantener la homeostasis. ¿Qué pasa? Si es que falla alguno de estos sistemas, va a afectar a todo el organismo. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de respiración va a hacer de que su sangre no tenga tanto oxígeno. Si no hay tanto oxígeno, el sistema digestivo no puede activarse correctamente y así. Obviamente hay sistemas que si fallan se produce problemas casi inmediatos, pero si hay otros que pueden fallar y no necesariamente causar una enfermedad o una muerte inmediata. Pero aún así, tarde o temprano, va a repercutir, va a dañar todo el resto del organismo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar estas ideas y ponerlas ya en contexto de lo que hace cada sistema o aparato. Entonces, vamos a ver detenidamente qué es lo que hace cada uno. Partiendo por el más básico, que es el aparato locomotor. Llamamos locomotor porque viene de locomoción, que significa movimiento. Aquí vamos a tener un aparato conformado por el sistema muscular y el sistema óseo. Como pueden ver en la animación de esta diapositiva, tenemos que los músculos se entremezclan y cubren a los huesos. ¿De qué se encarga este aparato? Este aparato se va a encargar del movimiento, como bien decíamos en un principio, y de la postura. Su estatura, su forma de caminar, cómo se sientan, e incluso cuando están en reposo, depende mucho del aparato locomotor. Si este aparato sufre daños, ya sea en la parte muscular o en la parte ósea, va a haber un cambio en la postura, un cambio en la locomoción y deberíamos ya entrar en algún programa de corrección o si es muy avanzado, ya tendremos un problema más o menos mayor. ¿Qué es lo que pasa con las personas ancianas? Que por momentos se mueven más lento, le duelen los huesos, le duelen los músculos, porque a medida que pasa la edad, el aparato locomotor se va desgastando porque es un
aparato que está en constante movimiento y en constante flujo, por decirlo así. Ahora pasamos al sistema respiratorio que habíamos mencionado un poco antes. ¿Qué partes lo conforman? La boca, las fosas nasales, la tráquea, la faringe, la laringe, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Se conoce como tubo respiratorio porque todos estos elementos que acabo de mencionar están unidos entre ellos. Como podemos ver en la animación, todos están continuos, casi encajados unos en otros. ¿De qué se va a encargar el sistema respiratorio? Principalmente del intercambio gaseoso entre el cuerpo y la atmósfera. Los seres vivos somos un tipo de sistema abierto, que intercambiamos constantemente energía y materia con nuestro medio. Yo no puedo generar oxígeno, no tengo la capacidad como las plantas, que a través de la fotosíntesis se alimentan y generan oxígeno. No, los animales no podemos hacerlo. Necesitamos de que la atmósfera esté cargada con oxígeno. A su vez, una vez que utilizamos este oxígeno para nuestras funciones vitales, formamos el desecho del dióxido de carbono o CO2. Este CO2 es tóxico para el cuerpo, por lo tanto yo tengo que eliminarlo y necesito poder librarme un poco de él. Y eso lo hago a través de la respiración. Boto CO2, exhalo CO2 e inspiro aire rico en oxígeno. Además, como también he mencionado anteriormente, trabaja de forma conjunta con el sistema circulatorio. Como ya habíamos mencionado, el sistema circulatorio se va a encargar de repartir nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo. Está conformado primero por una bomba que se encarga de ir moviendo la sangre, que es el corazón, y esta sangre va a circular en canales o conductos que van a ser los vasos sanguíneos. Vamos a tener de distintos nombres, de distintos tamaños y de distinta función. Por ejemplo, las arterias, que van a ser aquellos conductos más grandes que van a ir directo al corazón llevando una sangre rica en oxígeno. Y vamos a tener las venas, que también son grandes y se encargan de llevar los que son los desechos, por decirlo de alguna manera, la sangre con poco oxígeno. Si bien esa era como la idea principal en algún momento, actualmente se habla de otros tipos de movimientos, pero aún marcamos esta diferencia entre vena y arteria. Pasamos a un conducto más pequeño, como las arteriolas, las venículas, los capilares, etc. Por ejemplo, yo no me imagino un dedo con una vena, porque si no, al momento que yo me hago un corte, saltaría demasiada sangre. Por eso necesito un conducto más pequeño. Es como una red de tuberías. Vamos que la alcantarilla es gigante, pero cada vez que llega a nuestras casas se va achicando. Lo mismo pasa con el sistema circulatorio. Aparte del corazón y aparte de los vasos sanguíneos, vamos a tener las células sanguíneas, que van a ser las plaquetas, los eritrocitos, que antiguamente conocíamos como glóbulos rojos, y los leucocitos, que anteriormente conocíamos como glóbulos blancos. Las plaquetas se van a encargar de mantener la estabilidad de la sangre y ayudar en la coagulación. Cuando ustedes se hacen una herida, sale sangre y a partir de esa sangre se forma una costra que ayuda a proteger y ayuda a que se sane ese tejido. Por otro lado, los eritrocitos o glóbulos rojos se encargan de llevar el oxígeno a todo el cuerpo y los glóbulos blancos, ahora conocidos como leucocitos, se encargan principalmente de defender nuestro cuerpo de las distintas enfermedades, de los distintos patógenos que pueden aparecer. El sistema circulatorio es el más interrelacionado con otros sistemas. ¿Por qué? Porque tiene que interactuar con todos para ir llevando oxígeno e ir repartiendo todos los desechos y productos que se generan en otros órganos o en otros sistemas. Ahora pasamos al sistema digestivo, que comparte estructuras con el sistema respiratorio como la boca, pero se encarga de algo totalmente distinto. El sistema digestivo es el encargado de obtener los nutrientes de los alimentos que nosotros
consumimos a diario. Por ejemplo, si yo como una manzana, principalmente voy a tener fructosa, que es un tipo de glucosa, y algunas vitaminas. Entonces yo por la boca ingreso ese alimento a mi sistema, lo muelo para formar lo que es el bolo alimenticio, pasa a la faringe, que lo lleva al esófago para que el estómago siga este proceso y pase de transformar de bolo alimenticio a quimo. El quimo es una sustancia donde ya los nutrientes están un poco más trabajados para el resto del organismo. Luego pasa al intestino delgado, que está dividido en el duodeno, en el yeyuno y el ileón, y ellos también van a hacer transformaciones a ese quimo para que todas esas grandes moléculas se vuelvan moléculas pequeñas que puedan ser absorbidas a través de todo el intestino delgado. Luego vamos a tener que el colon, que es también llamado intestino grueso, va a recaptar el agua y va a ir formando todo ese desecho que botamos en los excrementos para finalmente en la zona del ano y del recto eliminarlo de nuestro cuerpo. Así es como funciona la digestión. Yo tomo un alimento, saco los nutrientes y elimino lo que no voy a usar o no voy a simplemente mantener dentro de mi organismo. Por eso decimos de que el alimento se transforma tanto física en su apariencia como químicamente de su composición. Pasamos al sistema urinario. El sistema urinario se compone principalmente de los riñones, sus conductos, la vejiga y los conductos que van hacia la uretra. Participa principalmente eliminando desechos metabólicos y también filtrando la sangre, limpiando un poco el organismo. Si nos damos cuenta en la animación, los riñones no se encuentran tan abajo en nuestro cuerpo, sino que se van a ubicar cerca de las costillas finales y van hacia la vejiga, la cual al llenarse de la orina, que es un compuesto de agua y desechos, va a finalmente llegar hasta la uretra y por ahí se va a eliminar. ¿Para qué se hace esto? Para mantener los niveles de líquido en el cuerpo, que se conoce como osmorregulación, y la homeostasis, que es el mantenimiento del equilibrio químico y de todas las variantes de nuestro cuerpo. Si una persona no realiza este proceso de eliminación correctamente, se van acumulando distintas toxinas en el cuerpo, lo que hace que finalmente hayan infecciones y enfermedades. Pasamos al sistema endocrino, que lo vimos el año pasado en segundo medio, y es el sistema que se encarga de regular junto al sistema nervioso lo que es las funciones vitales y los productos que se generan en el cuerpo. Vamos a tener, por ejemplo, que el crecimiento, el metabolismo y los procesos reproductores son dominados por el sistema endocrino a través de las hormonas. Estas hormonas van a ser formadas por glándulas, las cuales van a estar repartidas, como vemos en la imagen, por distintas partes del cuerpo. El sistema nervioso, por otro lado, se va a encargar de lo que es la organización, lo que es el control de las funciones vitales, la postura, los reflejos y de integrar la información que viene desde fuera del cuerpo como dentro del cuerpo. También lo vimos el año pasado para los que puedan recordarse un poco. Estos estímulos que se producen tienen que producir una respuesta para que el cuerpo pueda seguir funcionando en el tiempo y no se vea envuelto en alguna situación peligrosa o en algún problema que pueda involucrar una posible muerte o una posible lesión o enfermedad. Se va a dividir en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y a su vez en subsistemas que se encargan de monitorear todo lo que está pasando en el organismo. El siguiente sistema que vamos a revisar es el sistema reproductor. Como ya sabemos, es el sistema que nos va a permitir generar a otro ser humano y que es bastante importante para que la especie humana no se extinga. ¿Por qué va a estar formado? Por las glándulas asociadas y los genitales. En el caso del hombre, por el pene y los testículos, y en el caso de la mujer,
la vulva, el útero, los ovarios y todas las estructuras asociadas a ellos. Un detalle que quiero que les quede claro y que podré enseñarles es de que en el momento de la concepción, cuando se forma el embrión, no está definido inmediatamente el sexo de ese embrión, sino que recién en el tercer mes, más o menos, cuarto mes, empieza a activarse lo que son los genes X o Y. Si tenemos un embrión que tiene un cromosoma XX, va a generar un cuerpo de carácter femenino. En cambio, si tenemos un cuerpo XY, vamos a generar un cuerpo masculino. En el GIF que yo les estoy mostrando en este momento, quiero que observen cómo el sistema reproductor masculino y femenino comparten estructura, solo que han cambiado un poco su forma y han cambiado un poco la ubicación. Pero a grandes rasgos están formados de lo mismo, por decirlo así. Es por esta razón que existen personas que son conocidas como intersexuales, que son personas que su genitalidad o sus genitales, pareciendo más simple, no fue bien desarrollada en el vientre materno, sino que tienen genitales de carácter difuso. Se diferencian de los transexuales y de los transgéneros porque estamos hablando de una parte biológica, no una parte de autopercepción social. Las personas intersexuales pueden sentirse masculinas o femeninas según cómo haya sido su desarrollo o también cómo se sientan y mantenerse indiferenciados. Este es un tema menos complejo que lo vamos a tratar un poco más, pero quiero que también podamos darle una vuelta desde ya y que se den cuenta de que al final el sistema reproductor no es tan definitivo en lo que es la orientación sexual ni lo que es la percepción de género que tiene cada persona. Solamente es un indicador o es una guía biológica, pero que hay un mundo mucho más allá del sistema reproductor. El siguiente sistema es el sistema linfático. Este sistema es un tanto desconocido para la mayoría de las personas, porque se encarga de recoger y transportar los distintos líquidos que se acumulan en el cuerpo. A medida que va funcionando, se va formando ciertas zonas. Este sistema va a estar formado por ganglios, que como podemos ver en la imagen están repartidos por todo el cuerpo y que en caso de alguna enfermedad se puede inflamar o se pueden dañar, y por eso la gente habla mucho de los ganglios, pero pocas veces sabe qué es lo que es. Son grupos de células que se van a encargar de ir eliminando y drenando este líquido que se junta. Es por esto que ayuda a eliminar y a destruir sustancias tóxicas para el cuerpo. El sistema inmunológico no está conformado por un grupo de órganos como tal, sino por grupos de células o órganos difusos que van a estar a través de todo el cuerpo. También vemos a los ganglios ahí. Su misión va a ser patrullar y ver de que el cuerpo no esté bajo ninguna amenaza, que no haya ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ninguna toxina que pueda afectar el correcto funcionamiento del cuerpo y la mantención de la salud. Ahí en la imagen podemos ver cómo ataca un glóbulo blanco linfocito a un agente extraño. Ahora, sintetizando, la fisiología va a estudiar todos los procesos que ocurren en el cuerpo, ya sea químico, físico o combinación de ambos, y además va a dividir al cuerpo en los sistemas que mencionamos y que cada sistema va a tener una información específica y trabaja en conjunto con otros sistemas. Para finalizar ya esta clase, quiero que en sus cuadernos o con alguna herramienta digital, como ustedes prefieran, hagan un mapa conceptual resumiendo la importancia de la fisiología y cómo ésta va a organizar al organismo en distintos componentes. Esta tarea me la pueden enviar vía Classroom o al correo biojjlb2020@gmail.com, que es el que hemos ido trabajando con el tiempo. Si lo hacen en su cuaderno, me mandan una foto. Si lo hacen de manera digital, me mandan el archivo. Esto ha sido la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula y espero desde todo corazón que estén bien y puedan tener una buena semana. Nos vemos en una semana más.